vamos a avanzar ahora con la definición de los preconceptos, ¿sí? Que son las divas de este periodo. Ustedes van a leer ahí, que lo dice Piaget en el texto, que los preconceptos son las primeras nociones que el niño liga a los signos verbales, ¿sí? Esto es una definición de libro. ¿Qué quiere decir, digamos? Es esta primer forma fonemática, ¿sí? Que el niño utiliza para designar alguna cosa. A ver, es difícil en ese inicio, ¿sí? Que un sonido se refiera solamente a una cosa. Pasa mucho tiempo y pasan muchas cosas hasta que el niño puede lograr esto, ¿sí? En este inicio, el preconcepto, va a decir Piaget, todavía no puede diferenciar lo individual de lo general, ¿sí? Digamos, todavía al niño le faltan un montón de adquisiciones, como por ejemplo la posibilidad de clasificar entre todos y algunos, entre la pertenencia, digamos, de un objeto a una clase o a otra, con lo cual el preconcepto es esta primera noción que se vuelve muy general, pero que a la vez, como todavía estamos en el plano egocéntrico, está ligado a la experiencia subjetiva del niño, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. El niño tiene que poder reconstruir todas aquellas nociones que adquirió en el plano práctico, ahora en el plano representativo, ¿sí? Una de las nociones es la noción de objeto, ¿sí? También va a tener que construir la noción de tiempo, la de espacio, la de causalidad. Pero bueno, la noción de objeto, que habíamos llegado a la noción de objeto permanente en la práctica, en el plano representativo no está lograda, ¿sí? Digamos, el niño, sí, dice Piaget, va en un auto, digamos, va en movimiento, y por la ventana ve la luna, ¿sí? En la medida en que se aleje, ¿sí? Y perciba, digamos, todavía, digamos, en este dato que le dan los sentidos, que la luna parece más chica, ¿sí? El niño lo que va a decir es que la luna se achicó, ¿sí? Digamos, y que si se va acercando va a decir que la luna se agrandó. Por lo tanto, la sustancialidad de ese objeto todavía no está logrado en el plano representativo, ¿sí? ¿Para qué sirven estos primeros preconceptos? Va a decir Piaget, bueno, porque lo que permite, digamos, es una imagen prototípica. ¿Qué es una imagen prototípica? Permite nominar por medio de ejemplares tipo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que el niño tiene un perrito, en su casa hay un perrito que se llama Firulais, ¿sí? Y el niño, digamos, va atribuyendo determinados sentidos a ese perro suyo que se llama Firulais, ¿sí? Lo empieza a asociar con determinados sonidos, con determinados, con la actividad que su perro hace, con el color que tiene y demás. Cuando el niño, que vamos a suponer que le dice wow a su perrito Firulais, porque no le sale Firulais, sale a la calle y ve a otros animales parecidos a Firulais, va a decir un wow, ¿sí? Un wow que es su wow, es su perro, ¿sí? Y que si ve un gato que salta el paredón, pero que tiene algunas características parecidas a su perro, también va a decir un wow, ¿sí? Porque es una categoría, ¿sí? Es una imagen prototípica que se aplica un poco a todo lo parecido, ¿sí? Como en esta primer gran clasificación o clasificación a grandes rasgos que hace el niño, ¿sí? Esta es la imagen prototípica. Le permite evocar mediante ejemplares tipos, va a decir Piaget. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Ustedes veían que una de las cuestiones entre el símbolo y el signo es que significado y significante vienen, digamos, tienen una diferenciación, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, el signo, ¿sí? Entre significado y significante no hay ninguna relación, ¿sí? No hay nada en la palabra pizarrón que me hable del pizarrón, ¿sí? Es una convención, todos estamos de acuerdo que si yo uso estas letras de esta manera, todos leemos pizarrón y que cuando leemos pizarrón estamos hablando de la definición de pizarrón. Más allá que después cada uno imagine o piense un pizarrón en particular, ¿sí?
veíamos que en el símbolo, ¿sí? Esta relación, esta diferenciación, no es tan tajante, ¿sí? Hay algo de parecido entre el significante, ¿sí? Que sería, el significante es ese esquema verbal, ¿sí? Y el significado, que es la significación que el sujeto le da. En algo se parecen. Esto no se logra de una. ¿Sí? Digamos, en este momento en donde estamos hablando del preconcepto, ¿sí? Lo que va a hacer el niño es asociar distintos significados. Distintos significados para un mismo significante. ¿Sí? Por ejemplo, el significante es agua. ¿Sí? El niño usa, digamos, este preconcepto, agua, y señala. Ahora, el agua va a tener, digamos, la asociación de distintos significados. Va a ser, por ejemplo, cualquier líquido, va a ser su vasito, va a ser su mamadera, va a ser la escena de la comida, ¿sí? Digamos, el niño va a decir agua porque su mamá está poniendo el mantel, digamos, o porque hay algún olor en particular a comida en la casa, y probablemente, digamos, agua quiere decir quisiera comer en este momento porque ya tengo hambre, que hace rato que no como y me gustaría sentarme a comer en la mesa. ¿Sí? Digamos, algo que queda absolutamente condensado en un preconcepto. ¿Sí? Que en general ese preconcepto es entendido por los cercanos al niño, ¿sí? Por la familia, que traducen, ¿sí? Que en realidad está queriendo decir un montón de cosas. ¿Sí? En la medida en que uno empieza a demandarle al niño que hable más, digamos, ¿sí? Que diga, que pueda expresar algo de lo que quiere o de lo que necesita, el niño se ve forzado, ¿sí? A incorporar, ¿sí? Más significantes que le permitan poder decir algo de lo que quiere o de lo que necesita. ¿Sí? Pero bueno, esto de alguna manera es el precursor de lo que va a ser después el concepto. Tiene que aparecer esto, ¿sí? Después van a aparecer pequeñas frases, ¿sí? Frases de 2 palabras. Después, digamos, se va a empezar a articular, van a aparecer los artículos, las formas gramaticales, digamos, del lenguaje, hasta tanto lleguemos al concepto y no le, digamos, de alguna manera le permitamos al niño que acceda a ese lenguaje que nos es común a todos. ¿Sí? Bien, esto en relación a el preconcepto. De nuevo, está entre lo general y lo particular, ¿sí? Por momentos puede, digamos, atribuirse a un montón de cosas y por momentos es específicamente el vasito que el nene con el que toma su jugo, ¿sí? Entonces puede ir hacia un montón de objetos del mundo, como también puede ir hacia los que son propios del niño. Está entre lo individual y lo particular y lo general. Bien, sabemos que todavía no hay ninguna construcción, digamos, de la clase o de la serie, con lo cual no se puede clasificar, no se puede diferenciar, ¿sí? Si yo le pido al niño en este momento, digamos, preconceptual, que supongamos que yo le doy una serie de figuras geométricas, círculos, triángulos, cuadrados, ¿sí? Y lo que le pido es que los clasifique, ¿sí? Digamos, yo le digo al niño, bueno, ordenalos como te parece que tienen que ir, ¿sí? Digo, yo lo que estoy buscando es que los pueda ordenar, digamos, en una clasificación, ¿sí? Algunos objetos entran en un conjunto y otros entran en otro, ¿sí? Y incluso un conjunto puede formar parte de otro conjunto. Eso lo tiene que construir, ¿sí? Y en este momento el niño lo único que va a poder hacer es una colección figural, ya después veremos qué es. Pero si yo le digo, bueno, a ver, ordename estos objetos, lo más probable es que el niño agarre, ¿sí? Y diga, ah, bueno, con estos círculos hago un gusano, ¿sí? O si pongo el triángulo arriba del cuadrado, hago una casa, ¿sí? Digamos, la lógica de este momento de la vida tiene que ver con su egocentrismo, ¿sí? Con lo cual va a ordenar los objetos en función de lo que le parece a él, de la experiencia que ha vivido, de su juego, que es como su gran fuente ahí de conocimiento y de información, ¿sí? Todavía no puede entrar en la lógica que nos atraviesa a todos. Bien, hay una forma de razonamiento que es propia de este momento de la vida, ¿sí? Que es el razonamiento
transductivo. Piaget llama razonamiento transductivo, ¿sí?, a la forma de vincular estos preconceptos, ¿sí? Va a decir, bueno, en el inicio del pensamiento, de este pensamiento egocéntrico, de este pensamiento infantil, ¿sí?, los preconceptos se vinculan entre sí haciendo una combinación que va de lo individual a lo particular y viceversa, ¿sí? Digamos, en esta lógica en donde el niño va a asociar o va a vincular estos elementos en función de su experiencia y que se produce como una especie de experiencia mental. ¿Qué quiere decir esto? En el plano práctico, el niño tenía que realizar la experiencia, tenía que realizar la acción para poder conocer, ¿sí? Acá, de alguna manera, estamos en el plano de la representación, pero al principio aparece, digamos, esa representación como si fuese una experiencia mental, una reconstrucción de la acción por medio, ¿sí?, del pensamiento. Este es el pensamiento transductivo, ¿sí? Que uno dice, bueno, a ver, cuando un niño, digamos, nos explica algo sobre la realidad, ¿sí?, bueno, uno piensa, ¿de dónde viene esa lógica? ¿Sí? Y acá los llevo otra vez para atrás, cuando trabajábamos los 3 momentos del método, ¿sí?, en el texto de Castorina. Estamos hablando de ese primer momento del método en donde Piaget investiga las creencias infantiles, ¿sí? Lo que investiga es esto, es el pensamiento infantil, es cómo un niño, digamos, saca las conclusiones que saca, no porque esté errado en su pensamiento, porque su pensamiento esté mal, sino porque su lógica de pensamiento es distinta a la del adulto, ¿sí? Ejemplo de pensamiento transductivo, en el texto de Castorina van a encontrar un diálogo que tiene Piaget con un niño que le pregunta sobre el origen del mundo. Léalo porque es muy interesante, ¿sí? A ver, en resumen, Piaget le pregunta cómo se creó el universo o algo así, y el niño empieza a hablar de que en algún momento hubo dinosaurios y que después explotó la Tierra y los dinosaurios se murieron. Y uno dice, bueno, hay una influencia ahí de la escolaridad, algo de esto ha escuchado, aparece como la teoría del Big Bang, el evolucionismo. Inmediatamente después el niño continúa diciendo algo así como que, bueno, después vino Adán y Eva, y ahí, digamos, uno, bueno, entra como en esta especie de contradicción en donde, bueno, aparece la teoría creacionista, se contradice con la teoría evolucionista. Para el niño no hay ninguna contradicción ahí, no porque no lo haya entre las dos teorías, sino porque el pensamiento infantil soporta esa contradicción, ¿sí? Digamos, cuando uno le dice al niño que Papá Noel está en la luna, está Papá Noel en la luna, ¿sí? El chico no se hace mucho problema con esa teoría que, bueno, tiene bastantes fallas. Tiene que ver con esa lógica del pensamiento infantil, con esta transducción, ¿sí?, con esta especie de suma de elementos que en el mundo adulto parecen incoherentes, pero que para el niño no le generan ningún tipo de dificultad. Van a encontrar, sí, no nos vamos a extender sobre esto, pero van a encontrar en la ficha, creo que es la 318, que es un recorte, sí, que particularmente hemos hecho de una selección de textos de Piaget, que de lo que se trata es de esta serie de ejemplos, ¿sí? Digamos, a ver, Piaget para proponer esto crea una teoría a partir de la experimentación, ¿sí? La experimentación son todos estos ejemplos que él va recopilando, que es muy interesante, digamos, leerlos para ver, bueno, de qué se trata, ¿sí? Ustedes van a encontrar ahí, fundamentalmente, ¿sí?, esta caracterización del pensamiento infantil, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza este pensamiento infantil, este pensamiento egocéntrico? Bueno, no es cualquier forma de pensamiento, ¿sí? Van a encontrar por lo menos tres características fundamentales, esto se lo dejamos como tarea para que ustedes lo puedan armar y organizar, ¿sí?, que son el animismo, el artificialismo y el finalismo, ¿sí? Animismo, artificialismo y finalismo. Básicamente el animismo es esta tendencia, esta capacidad del niño a atribuir características humanas y vitales a los objetos, ¿sí? Digamos, cuando un chico se golpea con la mesa, tiende a decir mal a la mesa, ¿sí?, y a querer devolverle algo a la mesa, digamos, le atribuye una característica que es propia de los seres humanos a un objeto inanimado, ¿sí? Eso aparece un montón, digamos, por eso, busquen ahí en los ejemplos. El artificialismo es otra característica de este pensamiento, ¿sí?, que tiene que ver con
de nuevo, este egocentrismo que hace suponer que el niño está en el centro. Por lo tanto, el ser humano, digamos, el hombre está en el centro de todo lo que pasa en el universo, ¿sí? Entonces va a tender a atribuir a cuestiones o elementos que son de la naturaleza, ¿sí? Siempre la creación humana, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, si uno le pregunta ¿cómo es que hay una montaña tan grande acá? Probablemente el niño diga, esta la debe haber puesto un señor, ¿sí? Que primero puso una piedra y después puso otra, ¿sí? O bueno, está lloviendo porque alguien está baldeando y, ¿sí? Digamos, siempre atribuyendo a la mano del hombre. Y el finalismo, que también tiene que ver, digamos, con la tendencia del pensamiento hacia el cierre, ¿sí? Hacia la explicación, que todo tiene, digamos, se le atribuye una finalidad. Entonces, por ejemplo, si uno le pregunta al niño, bueno, ¿por qué sale la luna? ¿Sí? Lo más probable es que el niño diga, y sale para que yo me vaya a dormir, ¿sí? Digamos, que tiene que ver con una asociación, por eso razonamiento traductivo, entre una experiencia que es subjetiva, ¿sí? Digamos, algo que le pasa a él. Probablemente a ese niño, ¿sí? La familia le dice, bueno, vamos a dormir, que ya es de noche, ya salió la luna, con lo cual, para él, digamos, la asociación es así, la luna sale para que yo me vaya a dormir, ¿sí? Bueno, estas son como las características más generales. Tienen que ir al texto para armar esto, sí o sí. Tienen que poder ver los otros videos, ¿sí? La idea es que, bueno, podamos seguir avanzando. Nos queda todavía el segundo subperiodo, que es el intuitivo, ya vamos a avanzar sobre eso, y posteriormente el operatorio, ¿sí? Pero bueno, finalizamos acá. La idea es, digamos, para poder operativizar el funcionamiento en el chat, ¿sí? Que puedan anotarse si tienen algunas preguntas, ¿sí? Algunas dudas, que por favor vean los ejemplos, porque si no es muy difícil de entender. Así que nos encontramos en el chat y charlamos sobre esto. Nos vemos.